Bueno, hoy ya cerramos nuestra serie, a ver, los que han estado en esta serie acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y estábamos hablando acerca de los frutos, nos faltaban 2 frutos. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 5 y verso 22, dice la palabra de Dios. Pero el fruto del Espíritu es, vamos a leerlo juntos, a ver, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ya para este momento usted ya se debe saber ese verso bíblico, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Era tan importante poner este fundamento del fruto del Espíritu, porque luego vamos a entrar a hablar acerca de lo que es la paternidad. Y si no tenemos claro lo que es el fruto del Espíritu o acerca del Espíritu Santo, es muy difícil que entendamos lo que significa paternidad. Pero entonces cerramos hoy con lo que es el fruto del Espíritu, tremendo. Hoy vamos a hablar entonces acerca ¿de qué vamos a hablar? De la mansedumbre y del dominio propio. Así se titula la enseñanza en esta tarde. Mansedumbre y dominio propio. No podría ponerle otro título, sino mansedumbre y dominio propio. Así que, usted ha escuchado ese término mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Cuando escuchamos de alguien que es manso, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Alguien que es débil, alguien que tal vez digamos que no se defiende, ¿verdad? Alguien que indefenso, del cual todos se aprovechan, ¿verdad? Gracias por su participación. Así me gusta, qué iglesia tan inteligente. Gracias a Dios, de verdad. Así que eso pensamos cuando se habla de mansedumbre. Entonces, pero como estamos hablando acerca del Espíritu, entonces cuando la palabra habla de fruto del Espíritu, entonces lo tenemos que ver es en lo espiritual. Entonces una persona, cuando dice la palabra espiritualmente que es mansa, decimos que es una persona enseñable. Eso significa mansedumbre en la palabra, y con respecto al fruto del Espíritu Santo, significa que es alguien enseñable, que es alguien que se deja enseñar, que es alguien que se deja corregir de acuerdo a la palabra. Por eso es un fruto del Espíritu. Mira que el libro de los Hechos habla que un día Pablo y Silas fueron enviados a una ciudad llamada Berea. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17 y verso 11, dice que inmediatamente esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Era una ciudad. Verso 11 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Mira cómo eran los de Berea. Eran más mansos, eran más nobles. Recibían la palabra y la examinaban para ver si todo lo que se les decía era cierto. Ese es el espíritu manso y el que nosotros debemos tener aquí. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque no toda la palabra que sale desde un púlpito es una palabra sana o es una palabra correcta. Es necesario en mansedumbre uno decir: wow, voy a revisar. Qué bueno que usted tome apuntes, qué bueno que usted vea la predicación, porque usted dice: voy a revisar qué fue lo que dijo el pastor, voy a revisar si esto es verdad. Y si es verdad y el Espíritu te lo comprueba, entonces tú dices: ok, entonces voy a tener la mansedumbre para entonces ponerla por obra, como dicen los de Berea. Porque dice la Biblia que de acuerdo, ellos decían: ok, es verdad lo que nos está predicando Pablo y Silas acerca del Evangelio. Entonces, consecuencia de ello, dice la Biblia que muchos se convirtieron, muchas mujeres y no pocas, y muchos varones. Entonces la palabra, el espíritu de mansedumbre me lleva a escudriñar la palabra, a revisarla, a analizarla, a ponerla dentro de mí y decir: wow, necesito esto para empezar a producir cambio, que es lo que denominamos fruto. ¿Me está escuchando en esta tarde?
Entonces, qué bonito que la palabra casa perfecto en el orden, porque antes de dominio propio necesitamos mansedumbre, porque ¿cómo yo voy a tener dominio propio si no sé en qué debo tener dominio propio, o en qué estoy fallando, o qué cosas tengo que cambiar? Mira lo que dice el Salmo capítulo 32 y verso 9. ¿Queda claro lo que es mansedumbre? Es una persona enseñable. Mansedumbre no tiene que ver con debilidad. En Dios, al contrario, es una fortaleza. ¿Dicen amén a eso? Vamos a leer el Salmo 32 y verso 9. Mira lo que dice. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una rienda para mantenerse controlados. Wow, fuerte este salmo, ¿verdad? Mira cómo está diciendo el Señor. No seas como el caballo, como el mulo. Decía mi mamá, tiene un adagio que dice, es que es más terco que una mula. ¿Sí o no? En nuestros países está eso. Y se refería a alguien que de verdad era terco. Pero mira lo que dice la palabra. La mansedumbre me lleva al dominio propio. Usted ha visto, le doy un ejemplo, el caballo salvaje, esos caballos salvajes que apenas sienten que el vaquero lanza el lazo y ahí mismo lo sienten que empieza a pararse en sus patas ¿verdad? Y la Biblia lo que está diciendo, no seas como el mulo, no seas como el caballo, ¿verdad? Tienes que ser manso para recibir la palabra. La mansedumbre me llevará al dominio propio. Entonces la mansedumbre viene, pero la Biblia te está diciendo, ¿usted ha visto personas o escuchado? Bueno, yo he hablado con mucha gente que realmente no tienen rienda en su vida. Y que apenas alguien le quiere poner algo, no imponer, le quiere aconsejar, dice, yo hago lo que quiera, es mi vida, y van como por digámoslo así, por donde quiera. Y es mi vida y yo hago lo que sea y no se meta, ¿verdad? Y no tienen freno. De eso está hablando la palabra. Y a veces uno les dice, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Sabes que yo pensaría que deberías cambiar ciertas actitudes. Pero la Biblia dice que son como el caballo, como el mulo. Y se levantan y déjeme a mí. Y empiezan a dar patadas, ¿verdad? Mira, el Señor te puede sanar. No, yo hago lo que quiera. ¿Verdad? O sea, oye, eso me salió bien, ¿verdad? Gracias por los efectos, Magno, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, mira, Cristo te quiere bendecir. Y así, como el caballo, como el mulo. Y la Biblia dice, ¡hey! Mansedumbre, porque necesito que entiendas que cuando una persona es mansa, entonces hay fortaleza para hacer lo contrario. El manso, cuando una persona es mansa y empieza a caminar de acuerdo a la palabra y es enseñable, una persona mansa es aquella que calla cuando tiene que callar. Eso es ser manso. Algunos dicen, pastor, es que soy manso pero no menso. Y bueno, sí hay diferencia en eso, ¿verdad, Omar? Hay diferencia, claro. Pero digo, el manso de verdad sabe cuando tiene que callar. Por ejemplo, usted sabe que no se puede poner a discutir con alguien que está enojado, ofuscado, porque más el fuego se va a encender, ¿verdad? El manso es el que calla y no reacciona cuando hablan mal. Porque ¿sabes qué? Porque ha entendido y sabe y confía que es Dios quien lo defiende. Pero cuando una persona no es mansa, entonces, sí, usted me hizo esto y yo lo confronto y venga para acá y desde la calle, oiga, y usted tal por cual y cosas así. Pero el manso es el que calla y sabe que quien es en Dios domina su carácter, porque tiene que ver con carácter, y sabe que es Él el que lo defiende. ¿Usted cree que a mí no me toca todos los días tomar de ese fruto y echar mano de la mansedumbre? Porque como hombres de Dios siempre vamos a estar señalados, por bien o por mal, porque sí o porque no, y siempre te van a señalar. Hace poco hablaba con alguien, con una pareja, y la mujer estaba un poco indispuesta. Yo no sé qué era lo que tenía, pero ella sabe que soy pastor y con mi esposa, y me decía, ¿y usted cómo predica entonces que se debe tener una familia? ¿Desde qué punto de vista y con qué autoridad usted predica de una familia perfecta y de unos hijos perfectos? Y yo le dije, no, mira, realmente nunca predicaré desde ese punto de vista, porque la Biblia, en toda la Biblia yo veo que Dios usó hombres imperfectos,
hombres imperfectos. Yo jamás, y le dije, en la iglesia nosotros jamás nos vamos a poner como referencia porque somos tan débiles, tan pecadores como todo el resto. Simplemente lo que hacemos es que llevamos a la iglesia en mansedumbre a que pongan los ojos en Jesús, porque como familia, como hombre, como esposo, fallo todos los días y yo no quiero que alguien ponga los ojos en mí y se desilusione. La idea es que pongan siempre los ojos en Cristo Jesús, el que nunca falla, en Dios el Padre. ¿Está escuchando? Entonces, eso se llama mansedumbre. Así que, ¿queda claro lo que es ser manso entonces? Es una persona enseñable, no es debilidad. Y vamos entonces al siguiente pasaje, al siguiente fruto, que ¿cuál es? Mansedumbre y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos, nuestras emociones y nuestras acciones. Eso es dominio propio. En otras palabras, dominio propio es autocontrol. Yo creo que todos necesitamos ese fruto, pero ya, ¿verdad? Autocontrol, poder controlar nuestras emociones y nuestras acciones. Es autoridad y fuerza espiritual para obedecer y sujetar a Dios todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Eso es dominio propio, no dominio de un hombre, no dominio de un pastor, no dominio de un jefe, no, dominio propio es sujetar con mansedumbre a Dios todas y cada una de las áreas de mi vida de acuerdo a Él, alineadas a Él y a su palabra. ¿Dicen amén a eso? Así que yo les enseñé de las primeras enseñanzas que tuvimos aquí, que nosotros somos ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Estamos hablando de que son los frutos del espíritu los que van a venir a influenciar, y en especial el dominio propio lo que va a hacer es que va a influenciar. Si son emociones, mi alma, porque emociones están en el alma. Y el dominio propio va a tener que influenciar ese espíritu, mi cuerpo, mi carne. Esta chuleta la tengo que dominar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el dominio propio es tanto para mis emociones, que es mi alma, y para mi cuerpo, que es mi carne. Dominio propio sobre mi alma, emociones, tiene que ver con la mente, tiene que ver con los pensamientos. Por eso hay gente que usted ve que la gente no tiene dominio propio y se siembran pensamientos de muerte y se suicidan. ¿Por qué? Porque el espíritu nunca estuvo, sino vino algo de las tinieblas y no tuvo dominio propio para echar fuera esos pensamientos de muerte. ¿Me está escuchando? Entonces mira cómo influencia los sentimientos, ese odio, la tristeza, la amargura, el enojo, depresiones, todo eso. Ahí necesitamos dominio propio, ¿verdad? Y en el cuerpo también, sobre mi carne, sobre estos apetitos, malos hábitos para comer, los deseos desordenados, pasiones sexuales desordenadas fuera del matrimonio. En conclusión, necesitamos dominio sobre las emociones y sobre las acciones. ¿Me está escuchando? Mira, allí yo tengo una imagen para definir lo que es dominio propio, tanto en mi mente como en mi carne. Mira, todo comienza allí en la mente, ¿verdad? Dominio propio en mi mente. ¿Cuántos saben que sí? El enemigo viene y trabaja y pone pensamientos, y esos pensamientos me controlan, y es lo que hacen que yo les digo que afecta la carne, que me va a llevar a un despeñadero y me va a llevar a un vacío del cual tal vez no voy a salir. Por eso necesitamos, nadie controla mi vida, ni mis emociones ni mi carne. El que controla mi vida es el Espíritu de Dios. Dicen amén a eso, por eso es tan importante. ¿Está escuchando, iglesia? Mira lo que dice Santiago, y le voy a explicar esto bíblicamente. Santiago 1:13 dice, y 14. El 13 dice, no sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Nunca Dios tienta a nadie, ni jamás Él va a tentar a nadie. Verso 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el
y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Dónde se gesta todo? ¿Dónde viene todo? ¿Será? Algunos dicen, es que Dios me metió en prueba, Dios me está tentando. Y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede tentar con mal a nadie, sino que cada uno, ¿de dónde? De mí mismo, de mis pensamientos. Permití que una idea surgiera aquí, y esa idea empezó a crecer, porque dice, de esos deseos nacen los actos. Y cuando consumo los actos de pecado, todo lo que me separa de Dios y lo que me aparta de Dios, usted ahí en Gálatas, Gálatas capítulo 5, usted lo puede leer, atrás habla de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidias, chismes, herejías, orgías y cosas semejantes a esas. Dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Borracheras, disensiones, enemistades, usted lo puede leer, obras de la carne, que si yo las incubo en mi mente, cuando dan a luz, entonces van a producir muerte. Por eso usted ve tanta gente atada en el mundo y dice, no puedo, atada con vicios, atada con cosas que los dominan. Pero mi espíritu es el que domina, el espíritu de Dios, y yo declaro que es el que va a dominar a nuestros hijos. Que ninguna atadura, ningún vicio, ni nada, sino por eso hablamos cuando cantamos que bendita libertad la que Él nos dio, porque nos hizo libres. Nada más hermoso que vivir en una libertad en su mente, que usted se pueda levantar en la mañana, vivir en libertad, que no tenga que depender de pastillas, de medicamentos, de licor, que no tenga que depender de drogas, que no tenga que depender de nada, porque usted está libre. ¿Me está escuchando? Eso se llama dominio propio. Cosas que sabemos que si dejo que eso me domine, me va a llevar a la muerte, como lo leíamos aquí en Gálatas. ¿Me está escuchando? En Santiago. Entonces, todo pasa de lo emocional a lo carnal. Todo se gesta aquí. Por eso dicen que una mente desocupada, es una fábrica del diablo. Es una fábrica de malos pensamientos. Usted ha escuchado eso, por eso muchos me dicen, pastor, no sé cómo pasó que resulté siendo infiel a mi esposa. ¿Será que eso pasó de la noche a la mañana? No. Algo pasó, ¿verdad? Algo tuvo que pasar aquí. Y eso fue engendrando y fue creciendo hasta que dio a luz. No sé qué pasó, pastor. Usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Sí o no, amada iglesia? Entonces, ¿qué hay que hacer para desarrollar dominio propio? ¿Qué hay que hacer entonces? Ya identificamos el problema, ¿sí o no, amada iglesia? Necesitamos dominio propio, todos, en diferentes áreas. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué debo hacer para desarrollar dominio propio? Entonces, número 1, ¿qué vamos a hacer? Cerca tus pensamientos. Mira, esas son murallas de la antigüedad que se construían, eran como cercas, que se levantaban muros para cuidar y proteger la ciudad de los intrusos. Tremendo, ¿verdad? Dicen que esos eran paredes que hasta medían, vamos a decirlo, las paredes, los muros, cabalgaban alrededor de los muros, hasta 5 caballos podían cabalgar al tiempo para rodear la ciudad y cuidarla por encima de eso. Entonces, mira, era una fortaleza, ¿verdad? Son fortalezas. Y lo que tenemos que hacer primero es algo así, pero en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Necesitamos cercar nuestros pensamientos. ¿Cuántos creen que se hubiesen vuelto famosos y hubiesen hecho muchísimo dinero si hubiesen trabajado en Hollywood? Que son peliculeros. No, solo el pastor. Bueno, mi esposa es súper peliculera. No. Se arma unos videos, ¿verdad? Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí que empieza a producir cosas en la mente, empieza a imaginarse, y todo el enemigo empieza a orquestar, y tal vez no está pasando nada, pero en la mente de la persona, de quien sea, están pasando cosas y no buenas. Entonces, cerca, eso se llama libertad y dominio propio. Cerca, no me domina nada.
No me dominan los malos pensamientos. Yo confío en mi esposa, yo confío en mi esposo, yo confío en mis hijos de que todo va a estar bien y va a salir bien. ¿Me está escuchando? Entonces, cerca los pensamientos. La mente es como un terreno en donde se siembran esos pensamientos. Y cuando hablamos de cercar es levantar esos muros para evitar ser invadidos. En el enemigo viene y quiere invadir y quiere meterse primero ¿dónde? Aquí. Mira lo que dice Proverbios capítulo 25 y verso 28. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¡Wow! Tremendo eso. Una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Por eso todo es de lo emocional a lo carnal. Cuando dice la Biblia que el pecado es concebido, entonces lo alimentamos y dice que va a dar la luz, la muerte. La Biblia y lo que le está diciendo acá es que hay brechas espirituales. Yo tengo dos opciones. O dejo que el enemigo entre y empiece a saquear, a robar, hurtar, matar y destruir, como dice la Biblia, que a eso vino el enemigo. O tengo la opción de transformar esos pensamientos con el dominio propio y la ayuda del Espíritu Santo en pensamientos de vida y de victoria. Tengo dos opciones, o dejo que eso avance o los corto. Mira, 5 segundos es mucho tiempo para coincidir algo en mi mente. Pensamientos de muerte, pensamientos de depresión, pensamientos de enfermedad, pensamientos ahí. 5 segundos es mucho. Cuando venga eso, tú levantas fortaleza y empiezas a orar. Y empiezas a decir, yo tengo dominio propio y alineo mi mente a la mente de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Y los empezamos a echar fuera, porque si no, mira, cierra las brechas de tus pensamientos. Y mucha mente está así, con agujeros, con rotos, con brechas, y por ahí se mete y siembra pensamientos, y siembra amarguras, y siembra odios, y siembra desconfianzas, y siembra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando yo me fortalezco, empiezo a cerrar brechas y a poner murallas y a levantar en mi vida dominio propio, que tus pensamientos no te dominen. ¿Qué pensamiento? El mundo está bombardeando todo el tiempo nuestra mente, ¿sí o no, amada iglesia? ¿Qué es lo que hace? Mira, y aquí somos dentro de la visión de New Generation. Nosotros no juzgamos a la gente, nosotros queremos ayudar a la gente, nosotros queremos llevarlos a la libertad y al conocimiento de Dios, eso está. Pero hoy en día se ha levantado algo, brechas que se han abierto, que ha atacado la mente tanto de los hombres o de las mujeres, que un día se levantan y con un pensamiento de que nació hombre pero me siento mujer. ¿Usted ha escuchado eso? Los ¿verdad? ¿Sí ha escuchado eso? De que nació mujer y no, quiero ser hombre. Y vive como en esa dualidad. ¿Usted de dónde cree que viene eso? ¿Quién le pone esos pensamientos a esa persona? Y gloria a Dios que en esta iglesia se hable así. Mira, amamos las personas, pero no amamos el pecado. Y lo que hacemos es confrontar y decir, o sea, si te creó Dios varón, eres hombre. Si te creó mujer, eres mujer. Eso no se puede que un día sí, un día no. ¿Está escuchando, iglesia? Entonces mira cómo el mundo ha abierto brechas. Estos cantantes se visten de mujer y la novia se viste de hombre y cosas así. El satanismo, mira, hicieron hace poco aquí en los Estados Unidos una convención satánica. Yo no sé si usted vio eso, en donde quemaban Biblias y maldecían el nombre de Dios. Y brechas, el mundo tiene brechas. ¿Está escuchando, amada iglesia? Pero son pensamientos diabólicos. Y me va a decir usted que el enemigo no ataca la mente de la gente, de la humanidad. Yo creo que este es un tiempo en donde de verdad se necesita más la palabra de Dios. La gente, después de la pandemia, ha quedado con tanta apatía, tanta incredulidad, tanta dureza. Y nosotros oramos para que de verdad Dios, y gloria a Dios por usted, por su vida, que Dios le esté abriendo su mente espiritual y cerrando esas brechas para que eduquemos nuestras familias y nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Amén. Eso es importante recibir. Mira lo que dice
Efesios capítulo 6 y verso 16. Está hablando aquí de la armadura de Dios y mira lo que dice. ¿Cómo entonces yo cierro esas brechas? ¿Cómo cerco mis pensamientos? Efesios capítulo 6 y verso 16 habla de la armadura de Dios y dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, dice, levanten el escudo de la fe, porque ¿quién está lanzando dardos siempre? Dardos de fuego para quemar nuestro pensamiento, nuestra mente. Levantamos el escudo de la fe y nos ponemos el casco, ¿dónde? En la cabeza, en la mente, el casco de la salvación, la palabra de Dios. Y tomo la espada del Espíritu, que es un arma ofensiva, las otras son defensivas, pero con esta palabra, entonces yo cerco mi hogar, cerco mi familia, cerco mis hijos, levanto muro para que el enemigo no pueda tocar los pensamientos míos, de mi casa y de mi familia. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Toma esa palabra para ti. Dicen amén a eso. Yo tengo dominio propio sobre mis terrenos. Tenemos que tener dominio propio sobre nuestros pensamientos, sobre todo aquello. Porque mira lo que dice, y tengo una frase, lo que tú permitas en tu vida se convertirá en tu autoridad. Le vuelvo a repetir eso. Lo que tú permitas en tu vida se convertirá en tu autoridad. Eso es como una bola de nieve. Si permites mentira, pues ¿qué va a gobernar tu vida? ¿Cuál va a ser tu autoridad? La mentira. Porque digo una mentira y tengo que decir otra para tapar la mentira. No, que me voy a casar por papeles y no se va a saber y nadie va a... ¿Sabes sobre qué se edifica ese matrimonio? Sobre la mentira. Usted sabe que ese principio, de cuando yo llegué aquí hace como 10 años, alguien me quería influenciar a eso, pero los hombres de Dios que conocemos eso sabemos que es un pacto, que yo no puedo mentir en cuanto a eso. No sé si me está escuchando. Se ve a veces como algo que me va a ayudar, tan insignificante, pero espiritualmente es poderoso. Entonces, lo que tú permitas en tu vida se va a convertir en tu autoridad. Mira que yo he visto en YouTube un homeless, un hombre que en Colombia, el hombre sabe palabra, es un teólogo, mira, y da unos mensajes bien lindos, pero es un homeless y lo entrevistan en las calles. Y el hombre da unos mensajes bonitos, aconseja a la gente, se sabe la Biblia al derecho, al revés, da conocimiento y de verdad sabe, porque lo he escuchado y sabe, pero está en la calle porque le faltó carácter y un vicio de droga lo alejó de su esposa y de sus hijos. Dominio propio, amén, Maribel. ¿Qué le faltó? Dominio propio. Cuando no hay dominio propio, usted ha visto que los espíritus se buscan, por eso los homeless se relacionan con homeless. ¿Sabes por qué? Porque a la miseria no le gusta andar sola. Y tú tienes que tener dominio propio para entender esto. Las adicciones buscan también más adictos porque no les gusta andar, no les gusta caminar solos. Me está escuchando, el temor a la tristeza, no les gusta caminar solo. Por eso cuando alguien no tiene dominio propio y pasa algo, lo primero que hace es buscar al amigo que tal vez sabe que le va a acompañar a tomarse la botella o a tomarse las botellas y se siente ahí. Pero es diferente cuando hay dominio propio y tú entiendes que hay una salida mejor, ¿verdad? Que ninguna adicción me va a dominar. Yo domino con mi fe. Camina, y te doy este consejo, amada iglesia. Camina con gente que alimente tu fe. Camina con gente que alimente tu fe, que te ayude a construir, que te ayude a avanzar, que te ayude a cambiar, que te ayude a soñar. ¿Está escuchando? ¿Lo reciben? Camina con gente que alimente tu fe. Y con esto voy para el punto 2 y ya con esto voy a terminar. Número 2, no alimentes la carne con más carne. Eso está fuerte, ¿verdad? No alimentes la carne con más carne. Y aquí quiero que estés bien atento. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 y verso 16.
no alimentes la carne con más carne. Mira lo que dice Gálatas, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo a repetir eso. Digo pues, ese era como paisa, ¿no? Yo le he dicho, Pablo era como paisa. Digo pues, hombre, andad en el espíritu. Y aquí quiero que estén atentos, ya esta es la estocada final. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Mira, cuando habla de satisfacer, es porque esta carne, ¿qué pide? Carne. Y si habla de satisfecho, cuando usted come y usted dice, wow, estoy satisfecho, ya no puedo más, quedé bien. Pero usted vuelve a tener hambre luego o al otro día, ¿verdad? Y vuelve y tú dices, wow, qué satisfecho. Mira, la carne pide comida. Porque eso está diciendo y lo compara Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, el del espíritu es del espíritu, pero los de la carne quieren alimentar esos deseos de la carne. Mira, hay un ejemplo que puse allí y usted lo ha visto que está en tendencia, sobre todo en Asia, que estos jeques y los árabes, ellos están adoptando mascotas salvajes como para su casa. Usted ha visto que salen con tigres, como si fuera un perro, ¿verdad? Que salen con leones. Hay gente que adopta osos, boas, bueno. Pero quiero dar este ejemplo. ¿Usted se imagina un animal salvaje como mascota en su casa? Al principio, mira, eso es un león. Ese es un león y ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? Como que usted lo coge, le da leche en un biberón, lo alimenta. Usted ha visto esos videos y son lindos y no tienen fuerza y se dejan dominar. Pero ¿qué me dice usted cuando él le empieza a pedir y usted lo tiene que seguir alimentando? La carne le va a pedir a usted y cuando te des cuenta, esa carne va a estar tan grande, ese león va a estar tan grande que ya no va a estar así, te va a dominar y lo que va a hacer es que te va a dominar y te va a comer, te va a matar. Eso pasa cuando alimento la carne con carne. Mi cuerpo es como esa mascota, como ese pet que me pedirá comida. La pregunta es, ¿con qué lo alimento? ¿Cómo yo hago? ¿Y con qué alimento ese animal? Es como me pide, porque por eso dice, no lo satisfagáis, pero pide. No sé si me hago entender, la carne te pide y no te va a pedir cosa del espíritu porque a la carne no le gusta ayunar, a esta chuleta no le gusta orar, a esta chuleta no le gusta venir a la iglesia, a esta carne no le gustan las cosas del espíritu porque son del espíritu y no se sacia, no se satisface. Entonces, ¿qué necesita carne? Necesita cosas de la carne. Me está escuchando, iglesia. Mi cuerpo entonces me empieza a pedir. Y tal vez mucho tiempo podré mantenerlo así. Y podré jugar con el pecado. Y un poquito acá y lo consiento. Y un poquito de comidita por aquí, un poquito por allá. Pero cuando me dé cuenta, me va a pedir más y más. Y se va a crecer. ¿Sí o no? Él no se va a quedar así. Y va a crecer, y va a crecer. Entonces ese cachorro se te crecerá, te dominará y hasta te matará, hasta esclavizarte y poder saciar así su carne. Entonces, como por ejemplo, la nueva adicción. ¿Cuál es la nueva adicción, iglesia? A ver, ¿cuál es la nueva adicción? El teléfono celular. Eso es una adicción, es la nueva adicción. ¿Sí o no? Lo que se convirtió, lo que antes era en una ayuda, ¿ahora qué es? Ya es una adicción, ¿verdad? Yo vi en la mañana un video, de un chico, un teenager que le pegaba a la mamá. Imagínate, es verdad, sí, exacto. Porque su carne ya está esclavo. Gracias, Maribel, por el aporte. Está esclavo. Exacto, y vemos casos y no guarde el celular, tranquilo. Usted es una persona libre en el nombre de Jesús, amén.
Entonces esa nueva adicción y allí y todo, y voy a comer y la comida y la foto, sí está bien, pero se vuelve adicción cuando, wow, ¿cuántos likes me dieron? Me posteó, no me posteó, si me vieron, no me vieron. Ahí se vuelve adicción, cuando ya se sale de control. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué más? Como por ejemplo, ¿cómo alimentamos más esa carne? Con la comida. Y hablo de la comida espiritual y escúcheme, porque a veces los pastores desde aquí predicamos mucho del espíritu, predicamos mucho de ayunar, mucho de la oración, pero no predicamos de que el cuerpo, el templo del espíritu se debe cuidar. ¿Me está escuchando? Y nos pasa que a veces nos despasamos un poco y nos subimos y empezamos a comer mal. Y yo le he enseñado a usted que comer mal, yo le he enseñado que comer bien es tan espiritual como orar y leer la palabra de Dios. Es igual. Cuidar el cuerpo es tan espiritual como orar, ayunar y leer la palabra. ¿Me está escuchando? Qué bueno que hacen ejercicio. Eso es bueno, eso es cuidar el templo, porque necesitamos largura de día. La Biblia no dice que vamos a hacer de corta duración. Y yo tengo que administrar bien mi cuerpo, lo que como, lo que entra. ¿Me está escuchando? Porque es igual de espiritual para Dios. Mira que cuando yo estaba iniciando en la iglesia, yo tocaba con el cabello largo, yo tocaba la guitarra eléctrica, tenía un arete aquí. Y una mujer me decía, cuando yo estaba por ahí, dejaba de tocar, me decía, ¿y por qué no te cortas el cabello? Yo tenía un tatuaje, y me decía, ¿y por qué no te quitas el arete? Y entonces ella me criticaba a mí, y esto lo digo con amor y respeto, solo es el ejemplo. Y yo dentro de mí decía, pero usted está obesa. ¿Qué me está diciendo a mí? Era una señora que no se cuidaba, o sea... ¿Qué hacía la diferencia allí? Y eso, mira, el Señor no le importa si tiene tatuajes, si tienes el cabello largo, si tienes... No importa. En el Señor lo que importa es el Espíritu. ¿Me está escuchando? Yo sí, la iglesia tiene que evolucionar. Amada iglesia. Porque yo le decía, ¿qué daño le hace a un niño o a la gente cristiana que nos disfracemos de cristianos? Usted ha visto que la gente se disfraza de cristiano. Entonces, si no tengo aquí una corbata y un vestido, entonces no soy pastor o no soy cristiano. Y llegaré, tal vez puedo disfrazarme de cristiano, pero me quito el vestido en la casa y empiezo a gritar a mis hijos, a mi esposa, y eso hace más daño, ¿sí o no, amada iglesia? Dame instrumental minor que me voy a poner romántico, gracias. ¿Con qué más alimentamos la carne? ¿Sabes con qué? Con la pornografía. Y pide el cuerpo. Mira el daño tan grande que lleva esto en las parejas. Y de esto se debe hablar, ¿verdad, amada iglesia? Porque hay que hablarlo. Porque somos integrales. Y sabes que cuando se alimenta y el cuerpo pide, ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso me conlleva a ver a mi esposa o a mi esposo o a mi pareja. Eso lo que hará es que va a matar el amor ágape. La Biblia dice que sea honroso el matrimonio y sin mancilla. Que sea honroso. El matrimonio debe ser honroso, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. El daño que hace la pornografía en la pareja es que yo ya no voy a ver a mi esposa con ese amor ágape, porque Dios creó las relaciones sexuales dentro del matrimonio y son bendecidas dentro del matrimonio. No está mal, pero no todo me conviene. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, el problema de eso es que yo ya no me satisfago y mi carne me pide y ya no voy a ver a mi esposa con el amor ágape y el amor con el que habla el Señor en honra, sino que la voy a ver como un objeto sexual. Y voy a querer compararla, y voy a querer que haga lo mismo, y estoy trayendo infidelidad a mi matrimonio. ¿Me está escuchando, iglesia? Yo le dije, me tengo que poner romántico en esta tarde, ¿verdad? Porque hay que hablarlo, y los que nos ven a través de esta transmisión. Así que este es honroso, el matrimonio debe ser honroso.
Entonces, ¿qué pasa? Quiero y quiero más carne, entonces me alimento y quiero más. Y ya mi esposa no es suficiente. Entonces mi mente está tan llena, ya no me lleno, necesito alimentar más ese cachorro. Entonces ya empiezo a mirar otras mujeres. Y ya no me basta una, entonces ya necesito otra o otro. Ahí está. Entonces mira lo delicado. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo vino a hacernos libres. ¿Verdad? No hay nada más hermoso. Mira, yo me comprometo, amada iglesia y parejas que están aquí. Vamos a hacer seminarios de matrimonios y vamos a hacer uno pronto, ¿ok? Y vamos a tocar más a fondo estos temas porque es parte de nosotros. Nosotros no podemos estar alejados y como dejar los temas en el aire. No, para eso es la iglesia. ¿Están de acuerdo con eso? Y lo vamos a hablar, pero hoy les estoy tocando algo para cuando llegue esas enseñanzas románticas ¿me entiende? Entonces es necesario. Entonces mira cómo Él nos vino a ser libres. Entonces mi mente no está sucia. Mi mente, cuando yo veo a mi esposa y yo la amo, es algo lindo. Debe ser sin mancha, sin mancilla. Nada más hermoso que eso. No metas al diablo en tu cama, no metas al diablo en tu casa, no metas al diablo en tu cuarto, en tu habitación. No alimentes carne con más carne, porque la laxivia quiere y quiere más. ¿Me está escuchando, iglesia? No me vaya a decir, ay, ¿por qué no me quedé mejor en la casa? Y ya voy cerrando. Mira que yo una vez, empezando también, no recuerdo. Hay hombres de Dios que han marcado mucho mi vida y me han enseñado acerca de esto. Y yo pasé por una restauración porque tenía áreas de mi vida, pero le estoy hablando hace años atrás, año 2012. Y yo tuve que pasar por una restauración en mi vida porque hay áreas en las cuales no podemos callar y yo como pastor estoy para ayudarle y bendecirle y a los varones y mi esposa, a las mujeres. Porque por eso necesitamos ser mentoreados. Por eso necesitamos alguien que ore y decir, mira, tengo esta debilidad, ora por mí porque en mi fuerza no puedo. No es malo, no es malo. David pecó con Betsabé y cayó. Y vino el profeta Samuel y le dijo, ¿tú qué hiciste, muchacho? Pero él no lo confesó. No hay nada que quede oculto que no haya de ser manifiesto. Entonces, tú quieres esa libertad, habla. Y yo fui restaurado por el pastor Aldemar, un hombre que amo. Él es psicólogo y pastor. Y ese hombre me enseñó un principio y se lo quiero enseñar a ustedes, varones, con todo mi corazón. Y él me decía, mira, yo no estaba casado. Pero él me dijo, mira, cuando te cases, nunca mires a una mujer por su figura o una cara bonita, si vas a ser infiel. Me dijo, nunca la mires. Nunca mires la figura y nunca mires una cara bonita. Me dijo, mira unos hijos y mira una esposa destruida, llorando porque su esposo dañó el matrimonio. Wow, eso quedó en mi corazón. Y dije, wow, Señor, gracias. Y hoy por hoy, mira, ¿qué es lo que me hace amar a mi esposa? El dominio propio. El que me hace ser fiel a la palabra, porque soy manso, porque sé que la palabra lo dice, que el obispo y el hombre de Dios debe ser fiel, tenga a su esposa, tenga a sus hijos en sujeción, gobierne bien su casa y tenga una sola esposa. Pastor, pero la Biblia habla de que los patriarcas tenían hasta 1000 mujeres, de eso era otro tiempo, eso era la ley, no se me vaya a creer muy vivo, ¿ok? En esta tarde. Hoy en día, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Usted cree que no llegan tentaciones? Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Pero ¿qué nos hace estar ahí? Mansedumbre y dominio propio. ¿Dicen amén a eso? Y le voy a dejar este versículo de regalo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7. ¿Están aprendiendo en esta tarde? Tremendo, ¿verdad? Mansedumbre y dominio propio. Mira lo que dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira lo lindo. El primer fruto del espíritu, ¿cuál es? Amor. ¿Y con cuál termina?
con dominio propio. Mira que le hace ahí como un sándwich el apóstol Pablo, como que todo empieza con amor, pero le mete todos los ingredientes, bondad, fe, mansedumbre. Sin amor no funciona eso, pero tampoco va a funcionar si no lo sellas con el dominio propio. Y muchas personas, hombres cristianos, han sido o han fallado. ¿Por qué? Porque les faltó carácter y dominio propio. Entonces necesitamos el dominio propio. Todo empieza con amor y termina con dominio propio. Quiero terminar con una historia de un hombre llamado José, el hijo de Jacob. ¿Usted ha escuchado la historia de José? En estas 2 horas que me quedan voy a hablar acerca de José, el hijo de Jacob. José el soñador. A mí me gusta mucho José. Y cuando yo vaya al cielo quiero hablar con José. ¿Sabes por qué? Porque es un soñador como tú, José. Un soñador. Entonces, José dice que tenía esto. Tenía el Espíritu de Dios, tenía espíritu de poder, amor y dominio propio. Yo le enseñé que en el antiguo pacto venía el Espíritu, posaba sobre ellos, pero cumplía su propósito y se iba. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Ustedes conocen la historia de José, que fue vendido por sus hermanos porque él era un soñador, porque le dijo el sol, la luna, las estrellas se van a inclinar ante mí? Y entonces le dijeron, ¿qué sueño es este? Lo vendieron a unos madianitas, pero después viene una gran hambruna y él es gobernador de Egipto. Bueno, la pregunta es, ¿tenía poder José? Claro que tenía poder, porque Dios estaba con él. Y dice la Biblia que todo lo que sus manos tocaba, lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. Y esa es la palabra que yo declaro sobre tu vida. Poder. Todo lo que tus manos toquen, Dios lo va a bendecir. Aún lo que tus manos toquen. Keila, Omar. Yo aprovecho para decir que tenemos al mejor barbero y la mejor estilista de Broward, ¿verdad? Amén, amén. Los que tienen tan lindas estas mujeres. ¿Sí o no? Wow, tremendo. Aprovechamos el comercial, luego hablamos de la publicidad. Y mira que tenía poder. Todo lo que cuando tú tocas, de verdad, hay bendición. Hay bendición. Lo que tú hagas prospera. Lo que tú hagas, Dios lo bendice. ¿Tú crees eso? Recibe esa palabra. ¿Tenía amor José? Poder, amor, tenía, claro, porque mira, fue vendido por sus hermanos, pero luego tuvo que perdonarlos. Eso no se hubiese podido hacer si no hubiese tenido amor, ¿verdad? El amor ágape de Dios que los perdonó. Pero sabes también que tenía, y lo más importante, dominio propio. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo ponen en la casa de Potifar, uno de los gobernantes, dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar, la cual yo he bautizado Potífera, pero la Biblia no dice cómo se llamaba, le decía, lo tentaba y le decía, muñeco, ven, duerme conmigo. Y no era una mujer fea, eran mujeres que las bañaban con leche, les ponían encima unas especias aromáticas, olían delicioso. Eran mujeres bien parecidas. Como dicen, no hay mujer fea sino sin plata, ¿verdad? Pero y era verdad, ella tenía dinero. Y le decía, José, ven, duerme conmigo. Pero él no quiso. ¿Sabes por qué? Porque tenía dominio propio. Wow, tremendo eso. Y mira lo que dice, porque José entendió el amor ágape. Vamos a estar de pie y vamos a leer este pasaje y con esto terminamos. Mira lo que dice Génesis capítulo 39 y verso 9. Esto le contestó a la esposa de Potifar: no hay otro superior a mí en esta casa y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Wow, tremendo, bless you. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo pues yo haría esta gran maldad y pecaría contra Dios? ¿Por qué José no pecó? Porque tenía dominio propio. Y yo sé que hay áreas en nuestra vida y Dios lo bendijo y de ahí fue injusto porque se fue a la cárcel, pero después Dios lo bendijo de una manera poderosa y por algo, por esa situación está aquí en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Así que habrán áreas en donde necesitamos
mansedumbre y dominio propio. ¿Sí o no? Todos, yo levanto mi mano, todos, mansedumbre y dominio propio. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Aprendieron algo esta tarde, amada iglesia? Gracias. Gloria al Señor por eso. Así que vamos a orar y vas a pedirle al Espíritu Santo. Ahí Él conoce tu vida. No hay nada oculto para Él. Él conoce todo de nosotros. No podemos ocultar nada delante de Él. ¿Cómo? ¿A dónde huiremos de tu presencia? Como decía el salmista. ¿A dónde huiré de ti? Si tú estás en todo lugar, Señor. Y vas a ponerle a Él y a decirle: Espíritu Santo, ayúdame, bendíceme y ayúdame a tener mansedumbre y sobre todo dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo, por esta tarde, por esta palabra, Señor, que tú has impartido directamente de tu trono. Yo te doy gracias, Señor, porque me has ayudado y se ha podido compartir el mensaje para tus hijos aquí presentes y para los que nos ven a través de las transmisiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo levanto un clamor y una oración poderosa y te pido, Espíritu Santo maravilloso, que vengas con tu unción y pudras todo yugo, Espíritu Santo. Pudras todo yugo, que nos ayudes, Señor, a vencer toda esclavitud, a vencer todo aquello, Señor, que nos ata, que nos oprime, toda tristeza, traer dominio propio, mansedumbre, Señor, para entender tu palabra y tener dominio propio, Señor, en nuestras emociones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, toda preocupación, tristeza, toda obra de maldad, Señor, todo lo que nos ata nuestra mente, mi Señor, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de amargura, de tristeza, de odio, de enojo, de presiones, ataques de pánico, Señor, Padre, los echamos fuera ahora mismo. Fuera por el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Ven a darnos dominio propio, Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque tu palabra nos dice que tú nos ayudas en nuestra debilidad, sobre nuestra carne, sobre nuestros apetitos, Señor, sobre los malos hábitos en la alimentación, sobre los deseos sexuales, sobre las pasiones desordenadas. Ayúdanos, Señor, en nuestras emociones y en nuestras acciones a vivir conforme tu palabra, mi Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo, por esta palabra y por esta serie de tu Santo Espíritu, que podamos dar fruto y que hoy sea el comienzo, Señor, el comienzo de lo que tú tienes para nosotros, días de bendición y de libertad, con la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.